subir una historia también para que si no ven el mensaje de Julieta puedan sumarse acá. Vamos a esperar unos minutos más, ¿saben, chicos? Así se va sumando la gente. Ahí está, Julieta, gracias por compartir el link. Estábamos intentando recuperar la otra página, pero no tenía no tenía solución, no sé qué onda. Bueno, ahí actualicé esto. Vamos a esperar igual unos minutitos más. Bueno, ahí dejé una historia igual también en Instagram. Por si alguien todavía no vio el mensaje de Julieta. Bueno, a ver. Perdón, chicos, por los inconvenientes. Pero bueno. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? Muy viernes, profe. Si no, Sí. hasta la página ya no quiere sabernos nada. Tremendo. Por favor.
Bueno, ahora cuando me termine de responder esto, porque se me quedó todo grabado también, ya les presento pantalla y arrancamos, ¿saben? Está complicado el temita. Mientras, si quieren, lo que podemos ir haciendo, porque la primera parte de la presentación de la clase de hoy, hoy teníamos la clase de configuraciones estructurales, que está bastante ligada a lo que fue la primera clase de organización. Es la clase que vieron el viernes pasado, si no me equivoco. Sí, viernes pasado, el martes vieron recursos humanos. Relacionado a esa clase, esta es como la continuación, ¿sí? de esa primera clase de organización. Y hay varios conceptos que están muy, muy ligados y nos van a servir en esta clase. Así que está bueno también refrescar un poquito esos conceptos. ¿Se acuerdan qué fue lo que estuvieron hablando la clase del viernes pasado? ¿Qué temas fue los que vieron? Así los vamos comentando un poquito antes de empezar ya. Vimos el tema del proceso de selección de los recursos humanos. Claro. En realidad, o sea, las eh, partes, digamos. Claro, eso fue el martes, ¿no? Claro, sí. Claro, yo me preguntaba por la primera clase de organización que fue el viernes pasado. Ah, ok. Bueno, ahí vimos, digamos, lo que necesitamos para organizar, las ventajas, desventajas, departamentalización, cadena de mando, mecanismos de coordinación. Bien, ok, perfecto. Vos me habías hablado de ventajas y desventajas, pero ahí estaban hablando específicamente de la división del trabajo, ¿no? Claro, sí. Ok, perfecto. ¿Y alguno se acuerda, gracias por introducirnos ya en los temitas No, esos, nada. ¿alguno se acuerda de lo que estábamos hablando con Giselle, de la división de trabajo? ¿Cuáles eran esas ventajas, desventajas que había? Acuérdense que teníamos lo que eran también por la parte desde la visión de la organización, tanto así como la visión de los colaboradores, ¿no? Eso hay que tenerlo en consideración o acordarse por lo menos que están esas ventajas y desventajas para los dos lados. A ver, yo les voy a empezar a compartir si es que esto me permite. A ver. Avísenme si estoy compartiendo. Ahí se ve, profe. Ok, perfecto. Gracias, Giselle. Y bueno, dice primer cuatrimestre de 2024. Eso no le den bolilla. Vamos a usar esta misma presentación, ¿sí? Como les venía diciendo, teníamos como la primera parte de la clase dividida en este mini repaso por los temas que estuvieron viendo esa primera clase de organización el viernes pasado. Y como habíamos empezado hablando con Giselle, primero vieron lo que era la división del trabajo, después, como comentaba, pasaron por lo que es la departamentalización, ¿sí? Que no es que la agrupación dentro de la organización en base a, a distintos a distintos criterios que tengan similares, que compartan entre las actividades, y ahí se va a
departamentalizando, ¿sí? Obviamente había distintos tipos de departamentalización, que es una palabra re complicada, pero al repetirla quizás se naturaliza. ¿Y se acuerdan cuáles eran las dos grandes categorías de departamentalización? Sería mercado y Una de ellas se va a ir como más especializando o especificando de acuerdo a los criterios que vieron también en esa clase, ¿no? Después, como dice, unidad 100. Y después teníamos estos dos puntos que vemos acá, como los mecanismos de coordinación y la relación que había entre la estructura, cultura y estrategia, que son básicamente los tres temas que a grandes rasgos venimos viendo, ¿no? La estrategia como lo que vendría a ser la planificación, la cultura, que fue una de las cuestiones o conceptos que vimos en la primera parte de la materia, y después la estructura, que es todo esto de organización que estamos viendo, ¿no? En cuanto a los mecanismos de coordinación, ustedes vieron seguramente estos 6, que son el ajuste mutuo, la supervisión directa y 4 tipos de estandarizaciones, que son por proceso de trabajo, por producción de resultados, habilidades o destrezas y por normas o reglas. ¿Llegaron a ver estos? sí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro yo. No me suenan tampoco, ¿eh? No te suenan. Ok, Julie. Yo lo tengo resumido, era estandarización por destrezas o habilidades o por regla, pero el que era por regla teníamos como que no se ve. O sea, tengo por proceso de trabajo, por resultado producciones, por destrezas o habilidades y el último por regla, que no lo explicaron mucho. Exacto. El que por normas o reglas generalmente es el que quizás más Era como por religión o por política. Y la política quizás es más otra específica, pero sí este tipo de estandarización quizás es la que más se asimila o asocia a organizaciones de tipo religioso, que comparten o que se mueven y que se coordinan en base a una ideología compartida. ¿Sí? Y no es el objetivo de la materia entrar en el análisis de ese tipo de organizaciones en particular, entonces por eso mismo es que ese tipo de mecanismo de coordinación es el que, si bien se lo mostramos porque existe y demás, creemos que los demás quizás pueden ser con los que más fácilmente se encuentren o los puedan relacionar en la vida cotidiana, ¿no? Bien, excelente. Tenemos entonces esos 6 tipos de mecanismos de coordinación, adicionando, ¿no?, el de que es por normas o reglas. Y después teníamos esta relación entre, bueno, esto, si no recuerdan los mecanismos de coordinación, diría que lo repasen, lo tengan a mano también, porque nos va a servir para la clase de hoy, ¿sí? Ya van a ver por qué, porque es un repaso un poco para refrescar qué es lo que vieron. Puntualmente los mecanismos de coordinación son los que al final de la clase vamos a utilizar para encajar en la conclusión, ¿no?, de esta clase. Y después, bueno, otra relación importante que está buena que sepan y que refresquen es esta relación entre estructura, estrategia y cultura. No sé cómo lo
habrá comentado Nahue o explicado, pero lo que sí me importa que recuerden es que esta es una relación que no es lineal, sino que estos tres conceptos se influyen mutuamente y todos son importantes y tienen que estar alineados para que la organización pueda funcionar. Perdón, se corta. Ok, ¿se está cortando, chicos? No, profe, yo escucho bien. No, para mí no. Lo escucho bien. Ok, Juli, entonces, esta vez, o sea, yo lo dudo siempre porque mi computadora y mi internet, las dos cosas son un desastre, así que tranquilamente podría ser yo. Gracias, chicos. Profe, una pregunta, ¿por qué está repetido estructura y cultura varias veces así? Porque acá lo que queremos mostrar un poquito, acá decís, ¿no? En esta partecita. Claro, sí. Claro, lo que queremos mostrar es que justamente la estructura tiene su relación directa con la cultura tiene su relación directa con la estrategia y la estrategia a su vez tiene una relación directa con la estructura. Acá estamos como segmentando las distintos tipos de relación relación que existe entre una y otra, pero a su vez, bueno, como vemos acá, por ejemplo, la estructura puede afectar a la cultura y a su vez la estructura es afectada por la estrategia. Entonces es como una cadena y la estrategia a su vez es afectada por la cultura. ¿Sí? Es como una consecución, una cadena de sucesos que pueden ir afectándose mutuamente. ¿Sí? Entonces, por eso marcaba que es importante que estos tres conceptos en la organización aplicados estén alineados para que esta organización pueda funcionar. Si nosotros partimos de una planificación, de una estrategia, estamos hablando de organización desde cero, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es planificar. Planificamos, tenemos una idea, organizamos los recursos, armamos esa estructura en base a la aplicación. Acordémonos que no es la única manera en la que se puede ejecutar una estrategia. Armamos esa estructura en base a la estrategia que definimos y después esa estructura va a ir evolucionando, es decir, dentro de esa estructura van a haber personas, porque a las organizaciones las mueven las personas, dentro de esa estructura va a haber personas que van a ir generando una dinámica, un vínculo, una cultura, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esos tres apartados, la estrategia como plan inicial, la estructura para ejecutar ese plan, para poder ejecutar ese plan y las personas, la cultura ya desarrollada, ahí va a empezar a girar esta rueda, ¿no? Porque si nosotros planteamos una idea que pues nos tomamos todo el tiempo para armar esa estructura y la gente no está de acuerdo con esa estrategia que nosotros definimos, la va a terminar ejecutando, por más que nosotros le digamos lo que digamos. Si la gente termina de estar de acuerdo, va a ser más difícil que esa planificación o esa idea se termine concretando, ¿sí? La planificación o la estrategia termina fallando por falta de, no sé, comunicación, falta de alineamiento con esa cultura que existe y coexiste en la organización. Y esto atado a lo que habíamos visto de toma de decisiones también, ¿no? Que una toma de decisión no solo era posible o era una decisión iba a ser eficaz solamente si se seguían todos los pasos y teníamos toda la información, más, lo que era necesario también era la aceptación de las personas. Entonces, esa es como también otra relación como para traer a colación en este tipo de relación de la estrategia, la estructura y la cultura, ¿no?
De nuevo, estos tres conceptos se van a influir mutuamente en el desarrollo de la organización y hay que considerar o hay que tener en cuenta que todos son igual de importantes y tienen que estar alineados para que la organización pueda funcionar y tienen que ser lo suficientemente flexibles para, con el paso del tiempo, poder también adaptarse a los contextos o entornos que la organización va atravesando, ¿sí? Porque no sirve de nada que una organización sea súper rígida en base a su estrategia o a su estructura o a su cultura y no permita y termine siendo eso esa rigidez lo que lo frena para poder adaptarse, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Perdón, que hable la chica que estaba preguntando. Ahí gracias. Preguntaba, tipo, cuando vos hablas de estructura, ¿querés decir cómo son los roles, digamos, un manager y la gente que está abajo y a quién reporta cada uno? ¿O qué sería la estructura? Sí, exactamente. O sea, la estructura, a ver, lo que sería el organigrama, digamos, va a ser parte de la estructura. La asignación de roles y la asignación de cuántos recursos se necesitan, qué roles se necesitan, cómo van a desarrollarse esa dinámica entre los roles, todo eso se va a dar o a armar en esta parte de estructura, ¿sí? De organización. Por eso es importante los temas que vieron en esa primera clase, como la departamentalización, la división del trabajo, la cadena de mando, quién reporta a quién, la descentralización y la centralización para intentar identificar cómo es el poder de toma de decisiones en cada organización, ¿sí? Cómo están departamentalizados, cómo se agrupan, ¿no? Esas tareas, digamos. Todos estos, cómo se coordinan esas tareas, todos estos conceptos y temas forman parte de la estructura, ¿sí? Todo lo que eso Gracias. no. Y quería preguntar bien, Ezequiel, ¿no? Sí, profe, y por ejemplo, vos acá decís que, bueno, tienen que ser flexibles. ¿Cómo sería flexible, por ejemplo, la cultura y la estructura? Bueno, ahora al final de la clase justamente vamos a ver cómo puede ser flexible la estructura, qué opciones tiene para ser flexible la estructura, mejor dicho, y la cultura. Nosotros sabemos que cada organización es única y tiene su propia cultura, ¿no? Esa cultura está bueno tener identificados cuáles son lo que mueve a esa cultura o lo que tiene de fondo esa cultura que, como vimos, se llama presunciones básicas. Cuáles son esas presunciones básicas y intentar que esas presunciones básicas o bueno, los valores también no sea lo que termine frenando a la organización para poder adaptarse al cambio o al entorno que necesitamos. Por ejemplo, no sé, en la pandemia, un caso drástico, ¿no? Pero la pandemia, nosotros nos vimos obligados a no ocurrir físicamente, bueno, quien trabajaba en servicios esenciales, pero bueno, las personas que no estaban en un laburo esencial, considerado esencial, tuvieron que dejar de ir, ¿no? Al lugar físico de trabajo. Y ya esa cultura se va modificando por una cuestión que sucedió en el entorno, en el contexto de la organización. Hay cosas que la van a afectar directamente a la forma de trabajo, a las cuestiones que hacen al día a día, y es importante que obviamente no se pierda la esencia de la cultura que venía teniendo, pero que esa esencia tampoco sea la que limite a las personas a poder adaptarse al entorno en el que está expuesto hoy en día la organización, ¿sí?
No sé si aclaré o oscurecí. Sí, está bien, profe. Sí, ok. Bien. Avanzando un poquito entonces, yo quería traerles unos conceptos, algunos conceptos extra, digamos, a los que ya vimos, y son los siguientes. Uno es el organigrama, que recién lo estuvimos planteando o mencionando, por lo menos. Lo que me interesa que sepan a hoy para esta materia del organigrama es que el organigrama es una representación gráfica de la estructura de la organización, ¿sí? Con sus departamentos, sectores, puestos de trabajo y la relación, no quiero decir oficial, pero la relación, eh, sí, la relación que la organización avala, digamos, entre estos puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir con la relación que la organización avala? La jerarquía, ¿no? Porque la organización le está dando una jerarquía superior a el gerente general por sobre el comité de, no sé, lo que sea, de dirección. Después, este comité, bueno, acá están los dueños y acá la dirección general. Bueno, la dirección general tiene poder o esa autoridad sobre, mejor dicho, autoridad sobre lo que es el departamento de contabilidad y finanzas, sobre el departamento de recursos humanos, sobre el departamento de producción, ¿sí? Ese tipo de relaciones, quién responde a qué, y esa unidad de mando o esa cadena de mando, mejor dicho, la unidad de mando es el principio que se debería respetar en la cadena de mando, como vieron la otra clase. Esa relación es a la que me refería con que el organigrama muestra, ¿sí? Solamente nos queda evidenciada ese tipo de relación en el organigrama. De nuevo, que es una representación gráfica, ¿sí? De la estructura de la organización. Otro de los conceptos que nos interesaba al menos mencionarles son estos los manuales. Los manuales, hay un montón de tipos de manuales. En el libro de Vicente van a encontrar todos los tipos de manuales que hay. No nos interesa que sepan a esta altura cuáles son todos los tipos de manuales que existen y de qué se trata cada uno, sino que lo que nos interesa a esta altura es que entiendan que son herramientas que tiene la organización mediante la cual describen las actividades o procedimientos que tienen que desarrollar los colaboradores dentro de la organización, ¿sí? O sea, nosotros entramos a una organización, no sé si a alguien le pasó, pero les ha pasado de entrar a una organización y que les den, toma, léete esto otro y léete estas tres cosas. Y termina siendo un manual de ética y procedimiento, un manual específico de las tareas del sector y otro manual de, no sé, recursos humanos. ¿A alguien le pasó algo así? Sí, profe. Sí, se sigue haciendo. Ok. Ahora quizás lo que hacen, claramente yo cuando entré en mi primer laburo me lo dieron en papel, ¿no? Me trajeron, toma, léete todo esto. Ahora lo que hay quizás es una inducción online o en campus o grupos de personas mediante la cual te van contando cuáles son esas normas y procedimientos que están contenidas dentro del manual. ¿Sí? Antes quizás te daban el manual para que leas, que igualmente de alguna manera te lo tendrían que hacer llegar o tener disponible por lo menos para que puedas consultarlo. Y después, bueno, quizás un cursito o algo online es mucho más llevadero que leer todo el manual. Pero bueno, es una forma que tienen las organizaciones para poder configurar, digamos, o setear lo que es el comportamiento de los trabajadores dentro de esa organización, ¿sí? De nuevo, hay varios tipos de manuales. A esta altura yo les diría que no se preocupen mucho
sobre eso, por más que lo encuentren en la bibliografía, ¿sí? Obviamente, bienvenidos a leerlo. Y después, otro concepto que tenemos por acá dando vueltas es el de la organización informal, ¿sí? Porque nosotros empezamos a hablar de el organigrama y dijimos que es una representación gráfica de la estructura de la organización. Hay cosas que suceden dentro de la organización que el organigrama no llega a reflejar, ¿sí? Es justamente la relación que existe entre las personas, miembros de la organización, que claramente son diversas, son muchas, son transversales y afectan al comportamiento dentro de la organización. Eso es lo que la organización informal vendría a asimilar o a identificar. Lo importante es como identificar qué tipo de relación hay entre un sector y otro, porque, por ejemplo, el sector de finanzas trabaja muy asociadamente con el sector de pago a proveedores o cobranzas, ahí está, cobranzas con pagos. Trabajan muy de la mano esos dos sectores y es importante que las relaciones que se vayan dando dentro de esos sectores, las relaciones intersectoriales, sea lo más amena posible, ¿no? Como para que el funcionamiento de los dos sectores se lleve con normalidad y puedan llegar a tener buenos resultados. Muchos, no sé si ha pasado, pero si les ha pasado a ustedes, pero llevándolo a un caso que me sucedió también. Yo estaba trabajando en el área de contabilidad y bueno, había quizás rispidez con otro sector y porque no pasaba la información. Y lo que hacía el sector era en el cierre contable que teníamos nosotros y necesitábamos toda la información posible lo antes posible para no irnos a las 5 de la mañana con el cierre. Lo que hacía ese sector era pasarnos la información a última hora. Y este tipo de cuestiones se tiene que identificar por parte de la organización y se tienen que limar esas cuestiones para, de nuevo, que la organización pueda funcionar de una manera eficiente también, ¿no? Porque si no, lo que hace es una ola interminable de cuestiones que no suman a la dinámica del laburo. Así que no sé si les ha pasado, pero un poco eso es lo que viene a intentar mostrar la organización informal y para que nosotros como administradores lo tengamos presente y lo sepamos identificar para poder quizás mitigar potenciales conflictos, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí. Justo se me cortó el internet cuando explicaste manuales. ¿Me podrías dar como una breve explicación? No hace falta que repitas todo, pero Sí, sí, obvio. Sí, igual seguramente sirve también para alguien más. Lo que les decía de los manuales es que lo que nos interesaba a esta altura es que sepan que son herramientas que tiene la organización mediante las cuales puede describir cuáles son esas actividades y procedimientos que tienen que ser llevados a cabo por los colaboradores, ¿sí? Es una forma que tienen las organizaciones de poder setear ese comportamiento dentro de la organización, ¿sí? Podemos tener los manuales de ética, de procedimiento, los específicos de cada sector. Les comentaba que en el libro de Vicente, que es de donde sale toda esta clase, van a tener varios tipos de manuales, de scriptos y demás. Nosotros con esta definición un poco genérica es la que vamos a... lo que nos importa a esta altura, no nos interesa que se metan en los distintos
distintos tipos específicos de manuales, así que eso, nada, bienvenidos a leerlo, pero pueden concentrarse nada más en esta definición que dimos, ¿sí? Genial, mil gracias, profe. No, nada. ¿Alguna otra duda? Consulta de estos 3 conceptos. Yo me quedé con dudas, profe, de la organización informal. Sí. Si lo puedes explicar brevemente, muy chiquito. Anoté algo, pero bueno, quedé hoy. ¿Qué llegaste a anotar? ¿O qué entendiste? Lo tengo anotado acá que es como cualquier actividad personal conjunta, digo. O sea, sin un propósito, pero que contribuya a resultados. No sé si... Bien. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Ok. Bueno, básicamente la organización informal es la red de relaciones que existen entre los miembros de una organización, sin importar la jerarquía o los sectores al que pertenecen, ¿sí? Es decir, la relación que tiene el gerente de contabilidad y finanzas con una persona con la que se relaciona, que no sé, quizás es un analista de recursos humanos, porque tienen que hacer búsqueda de personas para el sector. Esas 2 personas se relacionan, ¿no? Tienen una relación porque laburan en conjunto para buscar la persona adecuada. Si esa relación no es la mejor, es importante que dentro de lo que se identifique, ¿sí? De alguna manera para evitar conflictos mayores o posteriores, o poder resolver ese conflicto en una instancia temprana, ¿no? Ese tipo de relaciones que existen, o no sé, el sector de lo que decía antes, el sector de contabilidad con el sector de pago a proveedores, ¿sí? Esos 2 sectores tienen flujo de información entre sí. Es importante que esos sectores tengan una buena relación en cuanto a lo que es su laburo conjunto, para que todo fluya y se llegue a un trabajo eficiente dentro de la organización, ¿sí? Todo ese tipo de relaciones es lo que denominamos organización informal, que es todo aquello que no puede ser representado por el organigrama, ¿sí? A su vez, todas las relaciones que existen por fuera del organigrama van a ser o van a llamarse o van a formar parte de la organización informal. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Gracias, profe. Genial. De nada. Bien, avanzando un poquito entonces, que estamos medio atrasados, pero bueno, ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a tener distintas partes de una estructura, ¿sí? A ver, hay partes que ustedes ya conocen, que es esta pirámide clásica de la organización que tiene el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Pero lo interesante, o lo que viene a plantearse acá en el manual también, es que podemos identificar podemos identificar dentro de una organización a otras 2 partes, que son la tecnoestructura y el staff de apoyo, ¿sí? La tecnoestructura por un lado y el staff de apoyo. ¿Hay alguien que no se acuerde de qué se trata el nivel estratégico, el táctico o el operativo? Bien. Bueno, igualmente, haciendo un mini repaso, el nivel estratégico es la cumbre estratégica, que está compuesta por los colaboradores o los empleados de mayor jerarquía, sino los dueños de la organización, que tienen que hacer cumplir esa misión, visión, valores, que por supuesto definieron en un primer momento como las definiciones estratégicas, y son esas personas que tienen mucho más
relación en lo que es el entorno a nivel de toma de decisiones, ¿sí? Después el nivel táctico es esa línea media, es esa cadena de quizás managers, de gerentes, jefes, que unen lo que es o vinculan lo que es el nivel estratégico con el operativo, ¿sí? Y el nivel operativo es el que está compuesto por los colaboradores que realizan el trabajo directamente relacionado con lo que es la producción o la prestación la producción de esos bienes o la prestación de esos servicios. Y bueno, un poco más, ¿sí? Esos son los tres clásicos que sabíamos a esta altura, y los que estamos agregando entonces son la tecnoestructura y el staff de apoyo. Vamos de a uno. La tecnoestructura es ese grupo de personas que van a ser algunos analistas, que lo que van a hacer es definir la estandarización que se va a usar para coordinar el trabajo dentro de la organización. De nuevo, fíjense que ya estamos usando palabras de estandarización, de coordinación, ¿sí? Entonces, la tecnoestructura va a ser ese conjunto o grupo de analistas que va a definir cuál es la estandarización que se va a utilizar para coordinar el trabajo en la organización. Es decir, va a definir cómo van a hacer el trabajo las demás personas, ¿sí? Acá vamos a tener analistas de planificación y control, que van a estar más ligados por lo que es la producción, analistas de trabajo, de estudios de trabajo, que van a estar más ligados a lo que es los procesos, y analistas de personal, que van a estar más ligados a lo que es la estandarización por destreza, ¿sí? De nuevo, la tecnoestructura entonces va a intentar definir cómo van a hacer su trabajo las demás personas, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Entonces va a definir el trabajo de los demás, pero no va a estar dentro de la corriente operativa de trabajo. Es decir, va a decirle al operario cuál es el proceso que tiene que seguir, pero no va a estar haciendo la producción, ¿sí? Está por fuera, por eso también lo vemos separado, tanto del núcleo operativo como de la línea media, como de la cumbre estratégica, ¿sí? Y por otro lado, el staff de apoyo van a ser esas personas que brindan soporte al resto de la organización para que puedan desarrollar sus actividades con normalidad o con la mayor normalidad posible, ¿no? Van a servir entonces al trabajo de los demás sin estar dentro de la corriente operativa de trabajo. La corriente operativa de trabajo me refiero a a la actividad, a la esencia de la actividad dentro de la organización. Si yo soy una fábrica de sillas o de muebles, bueno, mi corriente operativa de trabajo va a pasar por la producción y la venta de muebles, ¿sí? Entonces, sí. Profe, ¿podría definirlo de vuelta? Sí, el staff de apoyo. Sí. El staff de apoyo van a ser esas personas que van a estar brindando soporte al resto de la organización para que puedan desarrollar sus actividades, ¿sí? Entonces van a estar al servicio de esas personas, pero sin estar dentro de la corriente operativa de trabajo. Es decir, no están por fuera de lo que es la corriente operativa de trabajo como la tecnoestructura, ¿sí? Estos dos están por fuera de ese negocio o la esencia de ese negocio, mejor dicho. No están produciendo muebles, no están vendiendo muebles, no están haciendo nada de eso, sino que el staff de apoyo sirve de soporte para que se pueda realizar ese tipo de actividad.
Acá en el staff de apoyo nos podemos encontrar con cuestiones relacionadas a, no sé, quizás la recepción, la seguridad dentro de una organización formen parte de lo que es el staff de apoyo, la cafetería o bar o la biblioteca. ¿Puede ser también la parte, por ejemplo, de lo que sería mantenimiento? ¿O no, eso es otra cosa? Eso sí, el staff de mantenimiento, por ejemplo, que el que te arregle la máquina para que puedas seguir laburando. Eso sería esto, digamos, ¿o no? Ok, sí, IT decís vos, el sector de IT, o mantenimiento, no sé, IT, mantenimiento no, yo me de refiero, no sé, por limpieza, ejemplo, yo trabajé muchos años en hotelería, entonces sí, vos tenías, obviamente estaba la parte de alimentos y bebidas, la parte de áreas públicas, la parte de lo que era todo lo que eran las mucamas, bueno, y aparte estaba el departamento de mantenimiento, que ellos tenían, no sé, los plomeros, los que arreglaban las máquinas claro, en la lavandería, eso serían. sí, Que no ellos, hacen el laburo de en sí de lo que es el hotel, porque no es que atienden lo que sirven un café, pero arreglan, por ejemplo, la máquina si se rompe. A eso voy. ¿Está bien? exacto, exactamente, y ahí está buena la aclaración porque según la actividad de cada uno, de cada organización, puede ir variando lo que es staff de apoyo y lo que es actividad esencial, ¿no? Porque acá estábamos hablando de un hotel en donde quizás lo que es el servicio de habitación lo estaríamos llamando como parte de lo que es el núcleo operativo, pero si tenemos dentro de cualquier otra organización un servicio de catering o bueno, no se me ocurre, ¿no? Pero un servicio parecido Profe, lo estaríamos ubicando dentro de staff de apoyo, ¿sí? Sí, Ezequiel, perdón. no, disculpame. Telecentro, por ejemplo, tiene como un staff de apoyo, me parece que creo que son los técnicos, ¿no? ¿Podría ser un ejemplo? Claro, Que no está ellos no están dentro de la empresa, son una son empresa subcontratada. exacto, son tercerizados también. Eso es quizás una de las cuestiones a tener en cuenta para también identificarlo, ¿no? Identificar lo que es el staff de apoyo. A ver, hay organizaciones que terminan tercerizando cualquier cosa y no sé, hay problemas, ¿no? Porque cuando hablamos de tercerizar o de dejar en manos de otra organización o de otras personas un servicio o una cualidad que estamos brindando nosotros como organización, tenemos que asegurarnos de que, ya lo vamos a ver en control, pero de que esa actividad no sea esencial dentro de nuestro negocio, ¿sí? Entonces, si hay una actividad esencial dentro de nuestro negocio y nosotros la estamos tercerizando, eso no va a ser staff de apoyo, ¿sí? Nosotros lo vamos a considerar como parte del núcleo operativo, por más que esté por fuera de la organización, ¿sí? En este caso, creo que podríamos considerar como los técnicos como dentro de lo que es staff de apoyo, si bien para mí puede, pueden cambiar la forma de ver a ese tipo de organizaciones integrando a ese servicio de técnicos dentro de la organización. Pero bueno, entiendo que también sale más barato o tiene sus otros beneficios, ¿no? Y no se preocupan tanto por cómo salga ese servicio técnico. Bien, bueno, creo que dimos algunos ejemplos entonces de staff de apoyo. Lo que es investigación y desarrollo también puede estar incluido en lo que se llama staff de apoyo. Eh, Nada, para que tengan otro ahí en mente. ¿Se entendió cómo funciona, de qué se tratan un poquito la tecnoestructura del staff de apoyo? Sí, perfecto. Ok, genial. Avanzamos entonces un poquito más y lo que vamos a ver ahora son los ambientes. ¿Qué vamos a hablar de cuando estamos hablando de ambientes? Es cómo, cómo podemos calificar o clasificar el entorno en donde se desenvuelve la organización. ¿Sí?
Algunas van a estar más orientadas a lo que es la actividad o la industria de la organización y otras al entorno más macro, pero bueno, forma parte todo del entorno, ¿no? Y nosotros vamos a ver acá 4 clasificaciones que se pueden ver como dentro, bueno, yo voy a poner la primera para poder explicarme un poquito mejor. Nosotros tenemos una clasificación de ambientes que va a ser simple o complejo. Y así vamos a tener otras 3. Es decir, en total vamos a tener 8 clasificaciones. Solamente que si un ambiente es simple, no puede ser complejo. ¿Sí? Entonces, así vamos a ir viendo las demás clasificaciones. Vamos a clasificar un ambiente como simple o como complejo, dependiendo de qué. Dependiendo de los conocimientos que se necesiten para llevar a cabo esas tareas. ¿Sí? Un ambiente simple quiere decir que las tareas que se llevan a cabo son sencillas, son pequeñas, son poco variables, ¿sí? Son quizás para personas que no necesitan ningún tipo de calificación o de estudios, ¿sí? Y los ambientes complejos van a ser aquellos en donde la tarea quizás se realiza más por un profesional que tiene un estudio previo o que tiene que existen múltiples variables a tener en cuenta. Y bueno, se necesita quizás mínimamente una capacitación previa para poder realizar esa tarea, ¿sí? Eso es la clasificación en cuanto a si el ambiente es simple o complejo. Esto se entendió que un ambiente puede ser simple o puede ser complejo, pero nunca puede ser ambas. ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? Genial. Ahora lo que vamos a saber es otro tipo de clasificación en donde el ambiente puede ser estable o puede ser dinámico. ¿Sí? Entonces ya tenemos que puede ser simple o complejo y puede ser estable o dinámico. Estos dos tipos de clasificaciones pueden conjugarse, pero nunca pueden conjugarse dentro de la misma clasificación, ¿sí? Un ambiente no puede ser simple y complejo, pero puede ser simple y estable, ¿sí? Bien, eso es a lo que quería llegar como diferencia dentro de lo que es estas clasificaciones de ambientes. Entonces, ¿por qué decimos que puede ser estable o dinámico? Bueno, eso va a ser base a lo que es la predictibilidad de los cambios en el entorno, ¿sí? Si tenemos los cambios, si los cambios son previsibles o no existe quizás mucha innovación en lo que es nuestra industria o los cambios son muy pequeños, bueno, vamos a estar hablando de un ambiente estable. Y un ambiente dinámico va a ser aquel en que esos cambios no se puedan prever o quizás podamos prever un poco, pero son tan grandes los cambios que te terminan igualmente afectando cuando suceden, ¿sí? Cuando existe demasiada variación o innovación dentro de una misma industria, vamos a estar hablando de un ambiente dinámico, como por ejemplo las organizaciones que se dedican a sistemas están dentro de un ambiente claramente dinámico, ¿sí? La tecnología es algo que va o fue y sigue escalando exponencialmente y eso, quieran o no, afecta a las empresas de sistemas que se tienen que ir reinventando e innovando todo el tiempo para poder estar ofreciendo el servicio quizás más actual o diferencial e innovador posible, ¿no? Bien, entonces tenemos que puede ser simple o complejo, puede ser estable o dinámico. La tercera clasificación va a ser si el ambiente es munificente u hostil, ¿sí? Y esto en base a qué lo vamos a poder identificar, bueno, en base a la utilidad
que el contexto tenga para con la organización. Si el ambiente, nos encontramos dentro de un ambiente que es beneficioso para la organización, es decir, que quizás dentro de ese ambiente se generan condiciones favorables para lo que es el desarrollo, para lo que es la expansión de nuestra organización, no sé, acceso al sistema financiero con ayudas, con beneficios impositivos para nuestra industria. Ahí vamos a estar hablando de un ambiente munificente, ¿sí? Yo sé que es difícil la palabra, pero bueno, es la palabra que está como clasificación. Podemos decirle ambiente, después en el parcial podemos decirle ambiente beneficioso, benefactor, no sé, como les salga, ¿no? Porque munificente quizás cuesta un poquito más. Y el ambiente hostil va a ser aquel en el que nos encontremos con quizás mayor presión o trabas, medidas fiscales quizás de parte de los gobiernos que nos limiten un poco el accionar de nuestra organización para lo que es el negocio. Y ahí vamos a estar hablando de un ambiente hostil para la organización, ¿sí? Fíjense que esto ya acá estamos hablando de un ámbito o un ambiente más macro, cuando acá si estábamos hablando o siendo más relativos a lo que es la industria propiamente de la organización, y acá ya estamos hablando de quizás en qué país está la organización, y dependiendo de ese país, para esa actividad puede tener cierto beneficio o puede ser más hostil, ¿sí? Y el otro tipo de ambiente que tenemos es integrado o diversificado. Acá volvemos a lo que es la industria, la actividad de la organización. Y esto lo vamos a poder clasificar de acuerdo a la multiplicidad de variables que existan en el mercado que se opera. Lo que es un ambiente integrado va a ser cuando la organización brinda quizás únicamente un producto o un servicio en una zona o a un cliente en particular, y no tiene ninguna otra actividad que vaya fuera de eso, ¿sí? Actividad núcleo estamos hablando. El ejemplo que siempre doy es el de las aseguradoras de taxi que existían en su momento en Capital, que solamente, como claramente algunas aseguradoras no querían asegurar taxis en su momento, en realidad ahora no sé si lo están asegurando, pero bueno, lo que existía era una aseguradora específica para taxis. Y claramente los taxis son los que más chocan en Capital, los que más tienen siniestros en Capital Federal. Entonces, las aseguradoras generales no querían asegurar a esos autos, y como esa necesidad igualmente seguía existiendo, estaba esta otra aseguradora que era especialmente dedicada a asegurar taxis. Entonces ahí tenemos un ambiente integrado porque estaba dentro de Capital Federal, atendiendo a lo que era solamente los taxis, brindando el producto de servicios de seguros de autos, ¿sí? Y después tenemos lo que es el ambiente diversificado, que, bueno, acá vamos a tener distintos tipos de productos, vamos a ofrecer en distintas zonas para distintos clientes, y acá en contraposición podemos mencionar los demás tipos de aseguradoras que, bueno, como ustedes saben, hay seguros para lo que se les ocurra, tanto para la casa, que son los más comunes, para los autos, para seguro de vida, seguro de bici, hay seguros de bici, seguro de cartera, seguro de bolsa creo que se llama. Hay distintos tipos de seguro, y eso maneja una multiplicidad de variables que lo hacen estar envuelto en un ambiente diversificado, ¿sí? Bien, hablé mucho en esto.
Perfecto. Sí. Tengo una consulta. Escuchaba que el integrado sería que tenés, digamos, un solo producto o servicio, o sea, una sola unidad productiva, y operás solamente en una zona, ¿verdad? Sí, sí. Ok. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo un negocio en el que yo vendo diferentes servicios? No sé, por ejemplo, una peluquería que también hace, no sé, pestañas y todas cosas relacionadas con la belleza, digamos, con la estética, pero está en un solo lugar físico, o sea, en una sola zona. En ese caso, Entiendo. ¿sería integrado o Sí, diversificado? entiendo. Sí, sería integrado también. Acá lo que buscamos es que respete una de esas cuestiones, que ofrezca un solo producto o servicio, se enfoque solo en una zona en donde ofrezca eso, esa propuesta de valor, o que tienda a un solo tipo de cliente, ¿sí? Sería un o en esas cuestiones que fuimos mencionando. Exacto. Perfecto, gracias. No, a vos por la pregunta porque está buena la aclaración. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda sobre estos ambientes que fuimos mencionando? Profe, yo quería consultar si esto está en algún PDF de la parte de materiales. La parte de ambientes, si no me equivoco, está en el texto de Vicente. Tendría que revisar en qué páginas, pero bueno, déjame revisar y los ponemos en o en una historia de Instagram o bueno, escribinos aparte y te decimos en qué páginas, porque la verdad no tengo el libro acá a mano. Ah, ok, no, porque no encontraba ningún título que ¿No sea estaban? así, escrituras o algo así. No, en los que me aparecen cuando entro a materiales, que viste que hay como 15 PDFs, no veía ninguno que diga estructura Ah, no, o porque está algo en el... similar, no sé si Claro. hay. Sí, es que está en el libro de Vicente. Viste que teníamos un libro para lo que es toda la cursada. Bueno, Sí. este tema está dentro de ese libro. Si entras al cronograma, Ok. te va a decir los capítulos o los puntos que son dentro de ese libro. Ok. Bueno, gracias. No, no. ¿Alguien más? ¿Alguna duda de estos ambientes? Bueno, avanzamos entonces, ¿sí? La 135 está, profe. Ahí va. Muchas gracias, Ezequiel. Ahí está, tenemos la página, Lucía. Gracias, César. Buenísimo, gracias. Yo había puesto esta imagen en su momento acá de Maggie porque así es como me los imaginaba a ustedes en este momento tratando de entender o de encajar qué tiene que ver esto de ambientes con lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a que le dé un sentido. Avanzando un poco entonces, las estructurales. Digo denominamos, pero está mal dicho porque es Henry Mintzberg quien denominó las configuraciones estructurales y es un laburo que hizo durante 20 años esta persona que durante esos 20 años se dedicó a estudiar las organizaciones y llegó a la conclusión que existían 7 tipos de estructura en los que podían ser encuadradas todas las organizaciones o cualquier organización podía ser encuadrada en alguno de estos 7 tipos de estructuras, ¿sí? Y las denominó configuraciones estructurales. Lo importante acá es marcar que estos son modelos, ¿sí? Y los modelos son representaciones simplificadas de la realidad, ¿sí? Entonces, para poder entender mejor esa realidad, hay que ir a cada organización y entender cómo funciona cada organización, ¿sí? Para poder
ubicarlas dentro de, y ver si la podemos ubicar dentro de uno de esos modelos que en este caso Henry Mintzberg nos vino a aportar, ¿sí? A dejar como aporte. Él decía que entonces toda relación tiene ciertas características, si bien única, ¿no? Tiene ciertas características que las hacen comunes a otras organizaciones y es por eso que las hacen ingresar o encuadrar en uno de estos modelos básicos de configuraciones estructurales, ¿sí? Nosotros, para definir o para ubicarnos en qué es lo que vamos a entender como cada una de las configuraciones o cuáles son esas partes que vamos a analizar de cada configuración, acá tenemos una cuentita o una ecuación para quienes les gustan las matemáticas, que dentro de cada configuración estructural nosotros vamos a ver cuáles son las partes claves, o la parte clave en realidad, cuál es el mecanismo de coordinación que prevalece dentro de esas organizaciones y cuál es el ambiente en el que se desarrolla, ¿sí? Una vez que identificamos cada una de estas partes, vamos a darle un nombre a esta configuración estructural que Mintzberg nos aporta, ¿sí? ¿Se entendió cómo es que lo vamos a hacer? Nosotros vamos a ir viendo cuáles son las partes claves de las organizaciones, y cuáles son los mecanismos de coordinación, cuál es el contexto en el ambiente que se desarrolla, y esa conjunción de cosas va a conformar una de las configuraciones estructurales que Mintzberg define, ¿sí? Profe, ¿a qué te referís con parte clave? Bien, nosotros vimos hace un ratito que teníamos 5 partes de la organización. Teníamos el nivel estratégico, el nivel táctico, el nivel operativo, el staff de apoyo y la tecnoestructura. Ah, ok. Esas van a ser, claro, esas van a ser las partes de la organización, y cada estructura o cada configuración estructural, mejor dicho, va a tener una parte que sea clave en esa configuración. Y clave, a lo que se refiere, es que sea quien sea ese sector o esa parte la que intente tomar el poder de, o quedarse con el poder de toma de decisiones, ¿sí? El mecanismo coordinador son los 6 que vimos al principio, y el contexto y el ambiente son los que mencionamos hace unos instantes nomás. Lo que sí quiero aclararles de lo que es el contexto o ambiente, vamos a utilizar las primeras 2 clasificaciones, que eran simple o dinámico, simple o complejo y estable o dinámico, ¿sí? Para esta parte de las configuraciones estructurales vamos a usar solamente esas, para no marear mucho más de lo que se necesita y de lo que ya a esta altura quizás se marea, ¿no? con este tipo de cosas. Pero bueno, esto es como una conclusión, o juntar todo lo que veníamos viendo en esa primera clase de organización y en esta segunda, en una conclusión que es lo que Mintzberg denomina como configuraciones estructurales. Sí. Con respecto a lo que vimos recién de Mintzberg, ¿a qué se refería con los 7 modelos y eso? No llegué a escuchar, no sé si se explicó o no, vi en que estaba en la pantalla y no. No, básicamente era una introducción para esta parte de configuraciones estructurales, que van a ser 7 configuraciones estructurales las que vamos a ver, o las que aporta Mintzberg, y que son modelos, básicamente. Eso. Ok, gracias. No. Bien. Entonces empezamos a ver. Nosotros vamos a empezar a ver cuáles son esas partes la parte clave, el mecanismo y el ambiente, y después vamos a darle el nombre a la organización, ¿sí? Pero un poco vamos por
por esta parte de la ecuación. Nosotros cuando estamos en la parte clave es la que quizás ejerce mayor presión para concentrar ese poder de toma de decisiones. Vamos a estar hablando de una organización que toda decisión va a pasar por la cumbre estratégica, ¿no? Por esos dueños o esos niveles de mayor jerarquía, en las que lo que suele suceder es que se va a delegar, pero no se va a descentralizar, ¿sí? Ya estos conceptos los tenemos, como los tenemos incorporados de la clase anterior, sabemos que cuando uno delega, asigna o da lugar a que otra persona realice la actividad, pero sigue teniendo ese control o ese poder de toma de decisión sobre lo que se está realizando, ¿sí? Otra cosa es cuando se descentraliza y ahí sí ya la responsabilidad queda en manos de quien va a realizar la tarea. Esa es un poco la diferenciación que habíamos marcado entre delegar y descentralizar también, ¿no? Bueno, en este caso, como la cumbre estratégica, los dueños, los socios, los colaboradores de mayor nivel jerárquico van a ser quienes concentren o quieran concentrar este poder de toma de decisiones, acá va a estar todo centralizado, ¿sí? Y el mecanismo de coordinación que más va a prevalecer dentro de estas organizaciones va a ser claramente la supervisión directa, porque van a estar las personas que tienen o quieren concentrar el poder de toma de decisiones, van a estar supervisando cómo se están realizando esas tareas, ¿sí? Y el ambiente en el que se desarrollan van a ser simples y dinámicos, ¿sí? Quizás no sean necesarias tanta capacitación para realizar esa tarea, pero sí va a haber cierta multiplicidad de variables que van a afectar a este tipo de organizaciones. Este tipo de configuración estructural, vamos a llamarlo estructura simple, ¿sí? Y acá lo que nos vamos a encontrar son las estructuras simples suelen ser empresas familiares, tipo pymes, con quizás pocas personas, en donde sus dueños tengan la necesidad y las ganas o la costumbre también de concentrar el poder de tomar decisiones, por lo que se va a desenvolver de esta manera que estuvimos hablando. Y también en este caso nos vamos a poder encontrar con quizás empresas en donde que estén pasando por un momento de crisis, ¿sí? Porque suele suceder que las empresas cuando están en crisis se tienda a concentrar lo que es el poder de toma de decisiones, ¿sí? Porque son quizás tan importantes las decisiones que se tienen que ir tomando día a día que terminan decidiendo que todo pase por los dueños o por ese nivel jerárquico mayor. Entonces nos podemos encontrar con esos estilos de organizaciones, ¿sí? Algunas pymes podemos tener y en general también estos tipos de organizaciones en momentos de crisis que suele servirles más o solucionarles un poco lo que es un poco la desesperación, ¿no? de lo que tienen que ir definiendo o decidiendo en esos momentos. Profe, una pregunta. Profe, una Sí. duda. Quien quiera. Bueno, Dale. en cumbre estratégica habías dicho que está delega y está descentralizada. No. Y si delegan, no está descentralizado. Es ya por concepto es algo que va en contraposición, ¿sí? Va en caminos opuestos. Acá lo que van a hacer es delegar, pero no descentralizar, sino al revés, centralizar. ¿Sí? Pueden llegar a delegar tareas, pero van a centralizar lo que es la toma de decisión.
Y en supervisión directa, esta no va a delegar. No, ¿O cómo es? la supervisión directa es un mecanismo de coordinación por el cual, como vieron el otro día, lo que hace es que una persona de mayor jerarquía venga a controlar activamente el proceso de desarrollo de la actividad. ¿Sí? Tengas quizás, o sea, es quizás la exageración, ¿no? Pero quizás tengas a alguien atrás viendo cómo termina el proyecto para entregarle a un cliente. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. Genial. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, profe. Cuando vos decís que los dueños, por ejemplo, concentran acá la decisión en el caso de alguna crisis, eso en la estructura simple, ¿cuándo deja de ser así? ¿Cuando ya la empresa tiene socios, por ejemplo, o accionistas? No necesariamente, sino que lo que se tiene que dar es que se empiece a descentralizar la toma de decisión. O sea, a lo que voy es que una pyme, igualmente al tener un solo dueño, puede trabajar de una forma en la que no esté centralizada la decisión y tenga el poder de toma de decisiones descentralizado en una línea, en un nivel táctico, en una línea media, en sus gerentes, y desde ahí se tomen las decisiones que no necesariamente tienen que pasar por esa persona, por ese único dueño. No necesariamente tiene que haber más personas involucradas, sí quizás ayuda a la descentralización que existan más personas dentro de la organización. Esa relación sí es válida, pero no necesariamente tiene que haber más dueños o más accionistas. Claro, sí, sí, sí. Mi duda era porque mayormente las pymes acá los que toman las decisiones son como que las que montan, ¿no? La idea esa de la pyme. Entonces, por ahí Claro, venía. sí, totalmente. Y en eso estoy de acuerdo. Lo que generalmente sucede es eso. Sí, tal Claro. cual. Me había muteado, perdón. Bueno, entonces tenemos definida esta estructura simple. Vamos a avanzar con la segunda, ¿sí? Con la segunda configuración estructural, que va a ser aquella en la que el staff de apoyo sea quien nos invite a pensar que tienen o quieren concentrar el mayor grado eh, de decisión o de poder de decisión dentro de la organización, ¿sí? Este tipo de organizaciones, vamos a ir un poquito más rápido porque ya quedan 10 minutitos. Claramente no voy a llegar, pero bueno. Dentro de lo que es el staff, cuando el staff de apoyo quiere concentrar o ejercer más presión para involucrarse en lo que es la actividad central de la organización, acordemos que el staff de apoyo era quien servía de soporte para realizar las actividades, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar es que el mecanismo que va a prevalecer dentro de estas organizaciones es el ajuste mutuo, ¿sí? Que era ese mecanismo de coordinación mediante el cual quizás dos personas de un mismo nivel jerárquico podían controlarse entre sí, entre unos y otros, para poder desarrollar su tarea, su trabajo, ¿sí? El ambiente en el que vamos a tener esta configuración estructural van a ser complejos y dinámicos, ¿sí? Y cuando estas cuestiones sean las que sucedan, cuando el staff de apoyo ejerza mayor presión dentro de la organización para tomar decisiones, cuando el mecanismo coordinador que prevalezca sea el ajuste mutuo y se desenvuelvan en ambientes complejos y dinámicos, vamos a estar hablando de una adhocracia, ¿sí? Este tipo de organizaciones muchas veces son organizaciones temporarias o temporales que se caracterizan por ser más flexibles
y pueden estar inmersas en, dentro de una organización, digamos. Dentro de una organización que funcione como una de las otras configuraciones que vamos a ver más adelante, podemos encontrarnos con una democracia. ¿Sí? Una democracia básicamente lo que refleja es la falta o la ausencia, mejor dicho, de jerarquías. Entonces, por eso estamos hablando también de un ajuste mutuo. ¿Sí? En general, acá lo que nos vamos a encontrar son organizaciones. Las agencias de publicidades funcionaban así, o funcionaban en su momento de esta manera. Las productoras también funcionaban de esta manera, en donde no existían niveles jerárquicos. Bueno, Apple en sus comienzos no tenía niveles jerárquicos y funcionaban mediante lo que era la coordinación de un ajuste mutuo. Y como no había otra cosa, eran solamente eso que lo que existía, ¿sí? Y por eso también el ambiente complejo y dinámico. Y lo que mencionaba antes, en donde nos podemos encontrar a este tipo de configuración dentro de otra estructura, es cuando una organización, una empresa decide quizás estudiar lo que es el lanzamiento de un nuevo producto. Entonces, lo que hace es reunir quizás a una persona de marketing, una persona de producción, una persona de otro sector, y va así juntando varias personas de distintos sectores en donde van a trabajar en conjunto para ese proyecto, para el lanzamiento de ese nuevo producto, y por más que quizás haya un coordinador o alguien que tenga que presentar un informe y demás, la idea es que no existan jerarquías dentro de esta estructura, y así se pueda dar un ambiente de trabajo en el cual se facilite este tipo de mecanismo de coordinación, ¿sí? Entonces, en ese caso, en esos casos, es en donde quizás vamos a poder identificar a la adocracia, ¿sí? Les voy a mencionar dos más y ya cerramos la clase. Acá en esta tercera parte, en esta tercera configuración, lo que vamos a identificar es que la tecnoestructura va a ser quien intente quedarse con o ejerza mayor presión para poder quedarse con la toma de decisiones. Y vamos a que el mecanismo de coordinación que prevalece es la estandarización por procesos de trabajo dentro de un ambiente simple y estable. Acá siempre les remarco que el ambiente es simple y estable porque en el libro está incorrecto, está puesto mal, así que para esta configuración que vamos a denominar burocracia mecánica, el ambiente va a ser simple y estable. En estos casos nos vamos a encontrar con, fíjense que estamos estandarizando por procesos de trabajo. Acá nos vamos a encontrar con organizaciones que quizás sean un poquito más maduras, que tengan un poco más de estructura a nivel de gente, ¿sí? Y que manejen un volumen importante de trabajo repetitivo, ¿sí? Que quizás está bueno en estos casos que se normalice o que se estandarice para poder tener o hacer de esa rutina algo eficiente, ¿sí? Entonces, los analistas en este caso, que forman parte de la tecnoestructura, van a definir o van a disponer cuál es la forma de trabajar de los demás sectores. Entonces, claro, acá en este tipo de organizaciones van a ser los que más, a quienes más se consulta, a quienes más se intenta, con los que más determinan cómo va a funcionar la organización. Entonces, por ende, va a ser parte que intente retener ese poder, ¿no? Y bueno, vamos a este tipo de organizaciones, la vamos a llamar burocracia mecánica,
¿sí? Y como burocracia mecánica podemos mencionar quizás los bancos, ¿sí? Que tienen mucho volumen repetitivo. Obviamente hay bancos que tomaron iniciativas en los últimos tiempos y ya hay bancos digitales también y hay mucha eficiencia de procesos de los bancos hoy en día, pero actualmente están regidos y es un claro ejemplo de esta burocracia mecánica. Las automotrices también, como tienen esta línea de producción, ¿vieron? Se puede estandarizar por procesos de trabajo y sí llegar al resultado final de una manera más eficiente, ¿sí? Bueno, un poco eso comentarles de burocracia mecánica. Por otro lado, voy a avanzar con el siguiente, que va a ser en el caso que la parte clave que la parte clave sea la línea media, ¿sí? El nivel táctico, el que quiera intervenir o optar con esa toma de decisiones. Y se va a dar organizaciones que quizás tienen que atender mercados diversificados, ¿sí? Acá les estoy quizás agregando un tipo de ambiente, pero bueno, no le presté atención, más que nada para entender el contexto, digo, de estas organizaciones. Y digo mercados diversificados porque sí o sí tienen que departamentalizar cada sobre su unidad que termine tomando las decisiones sobre su propia unidad, ¿no? Y tenga todo el poder relativo a lo que es ese producto o servicio dentro de la organización. Obviamente acá nos vamos a estar encontrando con organizaciones mucho más grandes, si están apuntando a mercados diversificados, tienen productos diversificados y demás. Acá estamos hablando de decisiones mucho más grandes, con mucha más estructura, en donde se va a entender por resultados o producción, que ese es es la forma el mecanismo de coordinación que más prevalece cuando o estos gerentes o unidades de negocio son las que influyen más en lo que es la toma de decisiones en la organización. Y fíjense que las dos clasificaciones de ambiente que ponemos ahí son simples y estables. Un tip para un poquito asociar bien si estas cuestiones como no las terminamos de identificar mucho, fíjense que siempre que exista o que prevalezca un mecanismo de estandarización, de coordinación que sea una estandarización, nos vamos a encontrar con ambientes más estables. ¿Sí? Fíjense acá que nosotros tenemos esta otra configuración en donde también existe esta estandarización y tenemos el ambiente estable. Entonces, cuando tengamos una estandarización, el ambiente va a ser estable. Ser complejo como en este caso, o puede ser simple como en la burocracia mecánica y de forma nacional, que es la última que vimos. ¿Sí? Como para cerrar esta quinta muestra, que es la burocracia profesional, que es en donde esa última parte que nos falta, el núcleo operativo es quien va a intentar hacer la mayor presión por tomar decisiones y van a estandarizarse por destrezas o habilidades. Acá estamos hablando quizás de estudios jurídicos, de estudios contables, de clínica, donde quizás la profesión o las habilidades que tenga ese profesional jueguen en el hecho de quién hace cada cosa o cómo nos dividimos cada cosa. Entonces, el núcleo operativo va a ser quien termine determinando cómo se realice la corriente de trabajo y es por eso que va a estar coordinado con este tipo de estandarización, ¿sí? Y lo vamos a llamar burocracia profesional. Yo les voy a dejar acá para que vean las otras dos, que eran la misionera y la política. Son quizás las dos que menos me interesa que sepan. Así que nada, si quieren focalizar en el repaso, yo diría que vayan
por las 5 primeras que vimos. Pero bueno, después tenemos la misionería y la política, que son esas otras 2 para llegar a los 100 modelos que que Mintzberg nos dejaba. ¿Sí? Esto está en el material de nuevo, y acá era simplemente una conclusión de por qué nos servía entender la estructura de las organizaciones. Y básicamente es para entender cómo funciona, para obtener un diagnóstico, para saber si acompaña a la estrategia y se amolda con la cultura, lo que hablamos en un principio de esa relación multilineal, y que nos sirve para adelantarnos a una crisis o a un cambio que existe en el entorno, y poder migrar o mutar la configuración estructural que más nos venga para manejarnos dentro de ese entorno. ¿Sí? Perdón por el sprint del final, pero nada, no quería dejar de mencionar esas cuestiones. Yo me quedo un ratito más por si alguien quedó alguna duda, y si no, nada. Gracias por aguantarme hasta esta hora, por los inconvenientes técnicos. Les pido disculpas de nuevo y que tengan un muy buen fin de, chicos. Gracias, profe. A ustedes. Si hay alguien con alguna duda, no, yo me quedo. Profe, ¿podrías volver a la anterior así termina de copiar? Pero ya sé que están en los materiales, pero solamente para copiar. Sí. ¿A esta o la anterior? No, esta está bien, gracias. Igualmente, acuérdense que esto va a estar subido, de hecho lo voy a hacer ahora. Voy a habilitar el video de YouTube de esta clase, así también lo tienen para repasar por las dudas, que nada, va a ser la misma presentación. Yo tengo una duda, profe. Genial, mil gracias. En la estructura de forma divisional, viste que vos dijiste estandarización por producción o resultado. Sí. Ahí, ¿qué sería por resultado? Nosotros teníamos un mecanismo de coordinación que era estandarización por producción o resultado. ¿Te acordás de ese? Más o menos. Ok, ese es un mecanismo mediante el cual nosotros lo que hacíamos era definir cuál era el objetivo final al que se quería llegar, cuáles eran esas cualidades que tenía que tener nuestro producto o servicio, y a partir de ahí, o sea, hacíamos el trabajo. Nosotros lo que se define en una estandarización por proceso o resultado es literalmente el resultado al que se quiere llegar, no el proceso. Por eso la diferenciación entre uno y otro, que uno define lo que es la corriente paso a paso del proceso, y el otro lo que define es el contenido del trabajo, ¿sí? Buenísimo. Sí, es un poco esa la diferenciación entre uno y otro. Listo. Gracias, profe. No. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda que les haya quedado? No, profe. Buenísimo. Muchas gracias. Igualmente, nos vemos. Mientras voy a dejar de compartir. Ahí está.